a dar inicio a un nuevo segmento en el marco de la segunda jornada del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020. Vamos a comenzar con la ponencia número 16. Ya hemos tenido una jornada sumamente fructífera, la de ayer, hemos tenido una interesante mañana y ahora también vamos a continuar con especialistas del mundo que nos acompañan. En esta ponencia 16 será sobre el sistema multilateral de comercio en la nueva realidad post-pandemia, la transición digital y ecológica, para lo cual nos acompaña el profesor Héctor Casanueva, de Chile. Vamos a conocer brevemente parte de su trayectoria profesional. Él es máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, en España, y se especializó en relaciones internacionales y euro-latinoamericanas, la globalización, la perspectiva estratégica. Es vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y miembro del Planning Committee del Think Tank Global de Estudios del Futuro de Millennium Project Global Future Studies and Research. Ha sido embajador de Chile en Ginebra. Actualmente reside en Madrid desarrollando sus actividades académicas y de investigación tanto para universidades de Europa como de América Latina. Le decimos casi buenas tardes, noches al profesor Héctor Casanueva. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Es un honor realmente para mí participar en este evento que me parece además de la mayor importancia, dado los tiempos que van corriendo y que se necesita justamente unir personas a reflexionar sobre el presente, pero también sobre el futuro. Y en este caso a mí me corresponde hablar un poco de eso, comercio internacional, de la internacionalización del comercio, de los servicios, un poco qué es lo que viene ahora después de la pandemia, o qué es lo que debería venir. Paola, perdón. Sí. Paola, ¿no? Sí. Yo puedo compartir pantalla. Puede compartir la pantalla, por supuesto, y le vamos a comentar que tenemos 40 minutos de exposición. Si usted desea tomar los 40 minutos o tal vez un poquito menos porque sí, tenemos la posibilidad con todo el público que nos acompaña de que formulen preguntas para hacerlas al final. Perfecto, muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Le invitamos a compartir. Vale. Entonces vamos a ver aquí. Y a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes, los invitamos también a formular las preguntas a través del Zoom también, como el día de ayer, quienes estuvieron acompañándonos. Es sumamente interesante el aporte de todo el público. Ahí, profesor, podemos ver su pantalla. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a comenzar. Yo trataré de no dar demasiadas cifras ni datos, porque ahora todos los datos, las cifras están disponibles fácilmente en las redes, en la web. Pero bueno, algunos datos sí, por supuesto, voy a dar con respecto a esta presentación, que es efectivamente sobre el sistema multilateral de comercio en esta nueva realidad y la transición digital y ecológica en que estamos ya desde hace... Entonces vamos a ver de operar este sistema. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Mira, lo primero es decir que el futuro ya no es lo que era, y esto no lo decimos hoy, pero tiene mucha vigencia hoy. Esto fue dicho en la Academia Francesa en 1937, en unas circunstancias de preguerra o de entreguerras, en que ya las cosas se veían de una manera distinta a cómo se veían habitualmente en los siglos, diríamos, pasados. El futuro ya no es lo que era, y eso vale plenamente para nosotros. En concreto, vamos a decir, hay 4 hechos sinérgicos que alteraron el presente y abrieron un futuro distinto. En primer lugar, la globalización. Se ha hablado mucho de la globalización, pero esta
globalización del siglo XXI tenemos que unirla al otro fenómeno disruptivo y que nos cambió completamente la perspectiva, que es Internet. El Internet unido a la globalización generan un mundo completamente distinto y que va cambiando diariamente, exponencialmente. A esto le agregamos la decodificación del genoma, que tiene unas implicaciones mucho más allá de lo que es, lo que podría pensarse la medicina o las aplicaciones, digamos, en medicina. La decodificación del genoma abre un abanico impresionante que se une al otro fenómeno que es la inteligencia artificial y que conduce a lo que se ha denominado la singularidad tecnológica, es decir, cuando la inteligencia artificial alcance las mismas características de desempeño como inteligencia que la del ser humano. Hay fechas que se han puesto para esto, pueden parecer especulaciones, pero lo concreto es que se va avanzando hacia eso. La globalización que estamos viviendo, que podemos llamar que es una neoglobalización, es una globalización, como digo, globalización hemos vivido, yo creo que lo tenemos claro, la humanidad la ha vivido siempre, la ha vivido sobre todo, se puede decir que la globalización comenzó con la llegada de Colón a América, con los viajes de Marco Polo, en fin, hay muchas maneras de verlo, pero esta globalización digital es completamente distinta y tiene muchas características y muchos elementos que podemos considerar, como ahí lo ponemos en la diapositiva. Sin ir más lejos, en 2 décadas, estamos en el 2020, en el año 2000, desde el año 2000 a la fecha se han producido una serie de hechos que hoy nos parecen completamente normales y son cotidianos, pero que sin embargo hace 20 años solamente eran completamente desconocidos o casi desconocidos. Internet, por ejemplo, era un instrumento desconocido prácticamente para la gran mayoría y no tenía las potencialidades que tiene el Internet que conocemos hoy día. No había una posibilidad de conectarse por Wi-Fi, solamente había unas conexiones por cable o por telefonía fija. No existían smartphones ni redes sociales, no había WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. La telefonía fija seguía siendo mayoritaria como desde el punto de vista tecnológico, pero en todo caso tampoco alcanzaba a gran parte de la población. Hoy está superada claramente por la telefonía móvil. En fin, los televisores no eran inteligentes, la televisión no era inteligente y todavía no lo es, creo yo. El almacenamiento de datos era físico y hoy es ilimitado porque tenemos, aparte de los instrumentos mismos, los data, etcétera, tenemos el Internet, la nube, etcétera. La población mundial llegaba a los 5.800 millones y actualmente supera los 7.600. Menos de la mitad vivía en ciudades y ahora llega casi al 60% en promedio, y en el año 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. No quiere decir esto que vaya a vivir en megaciudades necesariamente, pero sí es un tema de urbanismo, y el 80% de la población va a vivir en zonas urbanas, lo cual genera una necesidad de manejo logístico que solamente va a ser posible hacer mediante la inteligencia artificial. En fin, el reto demográfico que estamos viendo allí en pantalla es un tema fundamental del presente y del futuro, porque por un lado hay una disminución importante de los nacimientos en los países desarrollados y sin embargo hay un crecimiento importante de la población justamente en los países de menor desarrollo. Ello genera toda la situación de migraciones, pero al mismo tiempo de frustraciones de la juventud al encontrarse en entornos en que no tienen posibilidades. En fin, el cambio climático existía, por supuesto, había toda esta situación de cambio climático que viene arrastrándose de
Asturias, pero no estaba en la agenda internacional, y hoy día sí está. En fin, el movimiento #MeToo no existía, y hoy día él forma parte completamente de la cultura cotidiana. Hace 20 años China no era miembro de la Organización Mundial de Comercio, y no era el gigante de producción de bienes, de servicios y de tecnología que es hoy. Y hoy es una gran potencia tecnológica, y estamos viviendo esta situación justamente de enfrentamiento y de guerra comercial con Estados Unidos, no tanto por el comercio de bienes, sino por la hegemonía tecnológica. En fin, esta globalización digital es incierta, genera mucha incertidumbre, lo estamos viviendo, y en cierto modo también es una globalización excluyente, porque al mismo tiempo que hemos ido teniendo importantes avances en crecimiento económico, vinculado esto con el comercio, como veremos luego, sin embargo, al mismo tiempo hemos tenido crecimiento con desigualdad. Y la desigualdad es hoy uno de los grandes problemas de la humanidad, acrecentado por la pandemia, por la emergencia que estamos viviendo del coronavirus. Si nos proyectamos demográficamente al 2050, podemos ver que la generación que nace en esta década, al 2050, tendrá 30 o 40 años, y su expectativa de vida ya será en promedio del orden de los 100 años. El 80%, como dijimos, vivirá en ciudades, pertenecerá a un segmento de clase media o a estamentos superiores de ingreso. El 100% de nuestra vida va a estar digitalizada. La inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada, la Internet de las cosas y la interconexión de las mentes serán algo corriente. La vida no necesariamente será mejor por eso, y que sea mejor es uno de los desafíos que tiene la política pública, que tienen los tomadores de decisión, pero que tenemos también los académicos, y que tiene en general toda la sociedad. Generar y crear un tipo de sociedad que sea sustentable, que sea amable con el medio ambiente y que sea provida, y no una sociedad que vaya limitando las posibilidades de las personas. El tema de la seguridad social es un gran tema. En los países lo estamos viviendo, en el caso de América Latina muy fuertemente, donde prácticamente el 50% de la población laboral está en la informalidad, y por lo tanto no participa, perdón, de los sistemas de seguridad social, y los que existen son precarios. En fin, no vamos a insistir más en eso. El tema de la energía va a ser es un tema fundamental, porque va vinculado con el tema ambiental. Las energías limpias cada vez van siendo más demandadas por la comunidad, por la sociedad, y porque además claramente van uniéndose al problema del calentamiento global, y con unas perspectivas muy dramáticas. Solo un dato: al 2050, que parece lejano, pero en realidad está, ya digo, la generación que están haciendo en esta década, al 2050 va a tener 30 años, o la que ya nació va a tener 40. Y el 2050 se va a tener que proveer de energía suficiente y segura a 3.300 millones de personas adicionales a las que se le está proveyendo hoy día, porque hoy día hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso seguro a energía, y menos aún a energías limpias. Seguridad alimentaria: al 2050 se deberá incrementar por lo menos un 70% la producción de alimentos, pero la producción de alimentos tiene que ser alimentos seguros, accesibles y nutritivos. Y eso es un enorme reto para la agricultura, para el medio ambiente, para los
sistemas sanitarios y para el uso del agua, que es otro de los grandes temas que vamos a tener que enfrentar, porque ya estamos enfrentando. Pues bien, esa globalización que estamos viviendo hoy es una realidad con la cual tenemos que lidiar cotidianamente desde todos los ámbitos de la sociedad. Pero además a esta nueva realidad, estos 4 hechos disruptivos que mencionábamos al comienzo y toda esta realidad que estamos describiendo, se suma un hecho sobreviviente que en perspectiva se le denomina cisne negro, pues es una denominación que se acuñó en algún momento, que es la pandemia. Y esto genera claramente ya una realidad de futuro completamente distinta. Esta pandemia tiene efectos multidimensionales, es decir, el efecto no es un efecto solamente sanitario, es un efecto económico, es un efecto en el empleo, es un efecto en la conformación de las familias e incluso en las costumbres, que van cambiando claramente. ¿Y el virus qué es lo que se ha llevado? El virus se llevó todas las certezas que teníamos. Teníamos respuestas y ahora nos cambiaron las preguntas. Y el virus se llevó las certezas con las cuales respondíamos a las preguntas que teníamos y que veníamos acumulando, pensando de que había una cierta linealidad en el crecimiento, en el progreso humano. Bien, en ese contexto es que se da esta realidad fundamental, que es el comercio internacional de bienes y de servicios. El comercio internacional de bienes y servicios es fundamental en la vida actual, lo ha sido siempre, pero ahora con la globalización con mayor razón, y hay una relación de causa-efecto muy importante entre el crecimiento del comercio mundial y la reducción de la pobreza, por ejemplo. Esto hasta el año pasado, hasta antes que llegara la pandemia, que nos ha hecho retroceder prácticamente 10 años en todos los indicadores. El comercio internacional hoy está regido por una organización, que es la Organización Mundial de Comercio, seguramente todos ustedes lo conocen, fue creada en el año 95, ya tiene 164 economías miembros, y decimos economías porque hay algunas economías que tienen situaciones particulares, como por ejemplo el caso de Taipei, el caso de Hong Kong, que son miembros de la Organización Mundial de Comercio, pero no son reconocidos en Naciones Unidas como Estado. En fin, 164 economías miembros. Tiene un marco normativo dado por el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas del año 47, modificado en el año 94, y el Acuerdo de Marrakech, que fue el que dio origen a la Organización Mundial de Comercio. Y la Organización Mundial de Comercio se ocupa fundamentalmente de liberalizar el comercio, de eliminar los obstáculos al comercio internacional, porque en la medida en que hay más comercio internacional de bienes y de servicios, hay más empleo, y al haber más empleo hay más posibilidades de que la población vaya, sobre todo en los países menos desarrollados, menos adelantados, vaya logrando salir de la pobreza. Fundamentalmente, la Organización Mundial de Comercio se ocupa de administrar los acuerdos comerciales que se suscriben entre los países miembros, se ocupa de la propiedad intelectual, hay un organismo de propiedad intelectual específico en el sistema multilateral, pero esto está vinculado claramente con el comercio. Tiene una función muy importante, que es la solución de diferencias, que hoy día está con serios problemas, puesto que los Estados Unidos, con el presidente Trump, bloqueó el órgano de solución de diferencias, y lo ha bloqueado durante 2 años,
y eso no se ha logrado solucionar. Y bueno, la esperanza es que ahora con el cambio de administración, Estados Unidos vuelva entonces a potenciar el trabajo de la organización. Es un foro para negociaciones, supervisa las políticas comerciales de los países, es decir, que los países vayan cumpliendo efectivamente con la apertura comercial, por ejemplo, con bajar los aranceles, con no poner obstáculos al comercio, etc. Brinda asistencia técnica y coopera también con otras organizaciones. Es el órgano rector por excelencia del sistema multilateral de comercio basado en reglas. Los principios del sistema multilateral de comercio son fundamentalmente, como decíamos, libertad de comercio, basado en reglas, es decir, que haya seguridad jurídica, normativa, para que el campo de juego dentro del cual se desarrolla el comercio de bienes y servicios sea debidamente y sea equitativo. Hay un principio de no discriminación, es decir, que la nación más favorecida, bueno, seguramente ustedes ya lo saben, si un país miembro le otorga preferencias determinadas a otro país, tiene que darle las mismas preferencias a los demás países miembros de la organización. Y por otro lado, se apoya a los países menos adelantados mediante lo que se llama el trato especial, es decir, países menos adelantados tienen más ventajas en cuanto a más plazos, por ejemplo, para liberalizar su comercio, más plazos para bajar sus aranceles, se le permiten cierto determinado tipo de subsidios, etc. Justamente para ir permitiendo que los países menos adelantados vayan accediendo a ciertas ventajas del comercio libre internacional. Seguridad jurídica, como decíamos, y solución de diferencias. Ahí hay un repertorio de organizaciones, no las vamos a leer todas, pero para que ustedes vean, hay una cierta proliferación, vamos a decir, de organizaciones que tienen que ver con el comercio internacional, ya sea con la cooperación dentro del comercio internacional, con el comercio mismo, con la integración, como el caso de la Unión Europea, por ejemplo, o el Mercosur, o la Comunidad Andina, y como el caso de la LADI, etc. En el mundo existe toda esta cantidad de organizaciones. Hay organizaciones de apoyo financiero, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay organizaciones de cooperación económica, como la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en fin. Y hay acuerdos comerciales también que son muy importantes, como por ejemplo el Trans-Pacific Partnership de 11 miembros, o recientemente el acuerdo firmado por China con los países del sudeste asiático y con países de Oceanía, que constituyen el megamercado, el más grande del mundo, y que va claramente en la línea de la tendencia de concentración, megamercados, cadenas de valor, etc. Vamos a ver el impacto de la pandemia en estos 4 factores. Hay muchos otros, y además yo he visto que en el programa del Congreso se está analizando y se han analizado ya muchos factores que tienen que ver con estos temas. Yo he querido resumir estos 4. El impacto de la pandemia en el crecimiento económico en el mundo es que ya hay una reducción de casi un 5% del crecimiento, lo cual es muy importante. Rompe completamente con la tendencia que traía, y en América Latina casi va llegando al 10%. El comercio internacional se ha visto también afectado, y por lo tanto, en la medida que se afecta el comercio internacional, se afecta el crecimiento económico y viceversa. Esto tiene una repercusión muy fuerte en el empleo. 305 millones de empleos perdidos por la pandemia y 47 millones de empleos perdidos por la pandemia en el caso de América Latina, que será muy difícil de recuperar. Y en el caso de su impacto en la pobreza, tenemos hay un cálculo de 115 millones más de
de personas que han caído en la pobreza, y estamos hablando en todo caso de esa pobreza medida por el Banco Mundial, que es de aproximadamente personas que viven aproximadamente con $2 diarios, lo cual evidentemente tampoco vamos a decir que es un umbral muy, muy importante, bien es muy precaria. Y de hecho estamos hablando de ese tipo de pobreza. Cuando lo llevamos a otro rango de pobreza, llegamos incluso a que, según el propio Banco Mundial, aquí tengo la cifra, prácticamente unos 3.000 millones de personas en el mundo viven en condiciones precarias de ingresos y por lo tanto de pobreza. Pues bien, este es el impacto de la pandemia en estos 4 factores que son los que nosotros nos preocupan, que nos ocupan, que es el tema del comercio internacional, la economía, etc. Y fíjense ustedes, el costo, y que si yo quiero mostrar esto, porque me parece muy significativo, el costo de la no anticipación, el no haber tomado en consideración las advertencias que por décadas venían haciendo los organismos de estudio, los centros de estudio, las universidades, los científicos, respecto a la posibilidad de una pandemia muy concreta, como esta, con nombre, con apellido, con el tipo de virus, etc., al no hacérsele caso, el daño económico de la pandemia a la fecha son 2,6 billones de dólares, billones de los billones americanos, no norteamericanos, no de los billones nuestros. Sin embargo, el cálculo de la revista Science es que la inversión que lo habría evitado solamente habría sido del 2% de eso. Es lo que hay que tener en cuenta, el costo de la no anticipación. Hay un ejemplo ahí también puesto, 18.000 horas de cierre de 8 puertos chilenos por manejadas en los últimos 10 años. Eso tiene que ver con el cambio climático, por no atender debidamente a los reclamos de cambio climático. En fin, ese es el costo de la no anticipación que de todas maneras quería mostrar. Pues bien, algunos gráficos para solamente ilustrar rápidamente. Aquí podemos ver cómo el volumen del comercio mundial de mercancías, que venía en una trayectoria, que es esta, la de color verde, en una trayectoria ascendente, y por lo tanto eso repercutía, como digo, en el crecimiento del producto y por lo tanto en la creación de empleos y por lo tanto en los mejoramientos de las condiciones de vida de la población, se rompe completamente con el coronavirus. Tenemos aquí ya una caída al comienzo de la pandemia y luego vemos cómo nuevamente comienza a crecer, a subir un poco, pero muy lejos de la tendencia, y luego cae nuevamente este año, y se supone que el próximo año vamos a tener perdón, esta caída de aquí fue el 2008, perdón, este fue el 2008 con la crisis financiera, ¿no? Después hubo una recuperación, y aquí tenemos la caída por el coronavirus, y se supone que va a haber un rebote positivo para el próximo año. En fin, aquí mostramos, en fin, una visión, una hipótesis optimista y pesimista de la Organización Mundial de Comercio con respecto al volumen del comercio de mercancías, y bueno, pues ahí tenemos el nivel de referencia, pero ahí tenemos la hipótesis optimista, que vamos a tener un repunte importante, sobre todo lo importante también es la tendencia, pero la pesimista es que no lo vamos a tener y que más bien va a ser una cosa muy débil, si es que tenemos algún tipo de recuperación del comercio. Este dato, en fin, depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la vacuna. Depende de que las políticas de asistencia y de ayuda que están haciendo los
gobiernos y los países lleguen efectivamente a la población, que la destrucción de empresas no sea tan acentuada y que haya un apoyo importante, sobre todo los países menos adelantados, por parte de los organismos internacionales. En fin, depende de muchas cosas. Como también depende de que si hay un rebrote, una reescalada de la pandemia, esta hipótesis, la pesimista, es la que probablemente se... Profesor, nos quedan 3 minutos. Vale. En el caso del comercio mundial de servicios, bueno, pasa más o menos lo mismo. Un dato importante es el tema de los vuelos comerciales, que en la medida en que los vuelos comerciales se van reactivando, van demostrando más bien que, no tanto el de los pasajeros como el de carga, van demostrando que la actividad económica va a repuntar. Pero todo esto está dentro de una incertidumbre completa en todo. Los futuros de cobre, que nos interesan mucho a Perú, a Chile, a los países productores de cobre, están repuntando, pero también están, y eso demuestra una actividad económica, pero también están dependiendo de estos otros factores, como digo, de que haya rebotes, que la vacuna, etc. En fin, luego vamos a entrar en la transición digital. Estamos en la transición digital, ahí están todos los elementos, la tecnología 5G, 6G, que ya ha sido anunciada por Corea, la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, la agricultura digital. Toda esa transición digital tiene que ver fundamentalmente con productividad y tiene que ver con el comercio. Y en ese sentido es muy importante porque la transición digital lo que va logrando a través de la productividad es un mayor crecimiento económico e incluso nos está ayudando la inteligencia artificial a combatir la pandemia. La transición ecológica es lo mismo, fundamentalmente se trata de avanzar hacia un desarrollo ambientalmente sostenible basado en todos estos factores que allí se presentan. El comercio necesita además una reforma de la Organización Mundial de Comercio. Hay una próxima conferencia ministerial donde se tienen que abordar todos estos temas que ahí se mencionan, los nuevos temas, el comercio electrónico, los bienes ambientales, las tecnologías de la información, muchas cosas que no están en este momento dentro del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Yo quería mencionar también en el minuto que me va quedando el fenómeno del blockchain. El blockchain ha sido estudiado profusamente, la tecnología blockchain, y la OMC considera que la tecnología del blockchain puede ser una revolución en el comercio internacional. Normalmente se asocia blockchain con Bitcoin, pero el blockchain es mucho más que Bitcoin, es una técnica determinada para las transacciones que puede aplicarse a los procedimientos aduaneros, se aplica a los procedimientos financieros, a los seguros, etcétera, etcétera. Y eso yo diría hay que ponerle mucha atención porque esto es lo que va a permitir en unos 10 o 15 años revolucionar el comercio internacional. Es lo que viene, ¿no? Ahí hay dos citas, una cita de Manuel Gant, de la OMC, que es la experta en el sistema blockchain para el comercio de bienes y servicios, y de María Pía Quebeque, que es una especialista también en blockchain, de Blockchain Research. Por último, las cadenas de valor, los megamercados, la Unión Europea, la tendencia es a la agrupación de mercados. Ahí estamos mencionando los que existen, los que tienen potencia, los que son fuertes, los que están generando incluso unas nuevas reglas del comercio internacional. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con África? ¿Qué pasa con América Latina? En esta reconfiguración geopolítica y geoeconómica que estamos viviendo. Y lo dejo con una cierta... no es una broma lo que voy a mostrar,
pero es porque es algo muy cierto respecto de América Latina, para finalizar. Alicia en el País de las Maravillas. Le pregunta al gato, ¿qué dirección debo seguir? Y el gato le pregunta lo lógico, ¿y dónde quieres ir? Y dice, no sé realmente. Y entonces da lo mismo a dónde vaya. Y es lo que nos está pasando en América Latina. No sabemos hacia dónde vamos, no somos capaces de integrarnos, ni siquiera nos hemos podido coordinar para comprar las vacunas para la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Héctor Casanueva. Realmente usted nos ha ilustrado este escenario post-pandemia, donde muchas son las asignaturas pendientes, pero realmente los datos de pobreza son alarmantes, ¿no es cierto?, originados por esta recesión del COVID-19 y todo lo que tenemos por delante, ¿no es cierto? Un trabajo arduo, pensar seriamente en cambiar los paradigmas y avanzar, ¿no es cierto? Es como barajar y dar de nuevo. Sí, así es. Le queremos agradecer muchísimo por su tiempo, ya estamos cumpliendo con nuestro programa, queremos desearle muy buenas noches, seguramente usted está en España, ¿no es cierto? Bueno, sí, a ver, acá ahora sí, las 9 y algo. Muy bien, aquí recién estamos en la tarde, iniciando la tarde. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes también, y bueno, que siga muy bien el Congreso adelante. Muchísimas gracias.